El mundo de los videojuegos indie es un mundo fascinante, lleno de obras maestras que impresionaron a los gamers y críticos, tanto por su diseño, innovación o apartado gráfico. Esta es la historia de origen y evolución de los videojuegos indie. Cada año, los gigantes de la industria gastan millones para crear el próximo éxito en el mundo de los videojuegos, pero las historias más grandes, las más íntimas y las más innovadoras a menudo nacen en una habitación oscura, con un presupuesto que no alcanza ni para el café. Este es el mundo de los videojuegos indie, donde un solo desarrollador puede cambiar el rumbo de una industria multimillonaria con nada más que una idea y una pasión imparable. Un videojuego independiente, comúnmente denominado juego indie, es un videojuego desarrollado por una persona o un pequeño equipo o estudio de videojuegos independientes, sin el apoyo financiero o la supervisión de una gran corporación en la industria de los videojuegos. Se caracterizan por ser independientes en su proceso de elaboración y lanzamiento al público. Dado su origen, tienden a ser videojuegos de bajo presupuesto en comparación con los títulos AAA, es decir, una superproducción. Sin embargo, esta desventaja suele compensarse con creatividad, pasión e innovación. Los creadores indie pueden disfrutar de completa libertad creativa para experimentar con ideas, géneros y estilos artísticos, a los cuales las grandes empresas obsesionadas por el éxito a gran escala son reacias. Al final, lo que pasa con los juegos indie es que se atreven a ser diferentes. Son como esos artistas que prefieren experimentar en su garaje antes que pintar un cuadro bonito para la galería. No les interesa tanto que el juego se vea hiperrealista, les importa de verdad contarte una historia que te toque el alma o darte una mecánica de juego que te vuele la cabeza. Por eso vemos esos estilos tan personales, desde el pixel art nostálgico hasta el dibujo a mano. En esencia, el boom de los juegos indie ha sido una evolución hermosa. Ha demostrado que no necesitas un presupuesto millonario para crear una obra maestra, solo necesitas una gran idea, mucha pasión y la valentía de compartir tu voz única con el mundo. La idea de un juego hecho por un puñado de personas o por un lobo solitario no es nueva, es el ADN de esta industria. Piensen en los años 80, la magia ocurría en los dormitorios, con esas computadoras caseras como la Commodore 64, cualquiera con curiosidad y ganas podía aprender a programar. No necesitabas un mega equipo, solo tu teclado, tu imaginación y a menudo la luz de la lámpara. A esa gente pionera se le conocía con un nombre que suena a leyenda: los programadores de dormitorio. Fue una era de libertad creativa pura, sin las corbatas de las grandes empresas. La distribución era un acto casi romántico. Pasabas cintas de cassette a tus amigos o peor, te pasabas horas tecleando código que venía en una revista. El mejor ejemplo de un juego de esa época es Elite. La historia de Elite es una galaxia que cabía en un armario. Elite nace en la histórica Universidad de Cambridge. Dos jóvenes programadores, David Braben e Ian Bell, no estaban jugando, estaban soñando con el espacio. Elite no era solo un juego, fue un acto de fe pura. Braben y Bell se propusieron construir un universo abierto, infinito y simulado, utilizando solo una computadora doméstica, la BBC Micro. Su arma secreta no era un gran estudio o millones de dólares, sino la inventiva técnica ilimitada para superar a los gigantes de la industria. La promesa central de Elite era una palabra, la palabra libertad. Empezabas con una nave básica o una misión simple, grabada a fuego en tu mente. Conviértete en Elite. De repente eras un capitán con un universo entero para navegar. Serías un comerciante honorable, ganando dinero planeta a planeta, o te convertirías en un pirata estelar, viviendo al margen de la ley. Por primera vez, el jugador no seguía una historia, la escribía. Todo sucedía en gráficos wireframe 3D, que es una presentación del modelo tridimensional formada solo por líneas
que muestran la estructura o esqueleto del objeto, sin texturas ni colores. Sirve para visualizar la forma, proporciones y geometría del modelo durante el proceso de diseño o animación, permitiendo a los desarrolladores ajustar la malla antes de aplicar materiales, iluminación o efectos, dando una sensación de profundidad y espacio tridimensional totalmente inédita y mágica para la época. Pero la verdadera leyenda de Elite no es su concepto, sino su milagro técnico. Imagínense esto: la BBC Micro solo tenía 32 kilobytes de memoria RAM. Esto no es ni una fracción de una foto moderna, es un espacio increíblemente minúsculo. ¿Cómo metes 8 galaxias con más de 2000 sistemas planetarios ahí dentro? La respuesta fue un destello de genialidad puramente indie: la generación procedural. En lugar de almacenar manualmente cada planeta, lo cual era imposible, el juego guardaba una sola ecuación, un número semilla, y generaba todo: el nombre del planeta, su economía, su estado de ánimo político. Todo se creaba en tiempo real por matemáticas. Fue el equivalente a construir un océano entero en una sola gota de agua. El éxito fue masivo. Elite no solo vendió, sino que inspiró, sentó las bases no solo para los juegos de comercio espacial como EVE Online, Star Citizen, entre otros, sino para la idea misma de un mundo sandbox completamente libre y generado algorítmicamente. Demostró más allá de toda duda que la ambición más audaz y la innovación más profunda no provienen del dinero, sino de la mente independiente. Es simplemente el padre de la exploración espacial moderna en los videojuegos. Volviendo a nuestra línea de tiempo, en la evolución del mundo de los juegos indie tenemos que mencionar el shareware. Hubo un tiempo en los gloriosos días de los PC en los años 80 y 90 en el que el mundo del desarrollo de videojuegos era un páramo. ¿Cómo hacía un desarrollador independiente, el clásico programador de dormitorio, para que la gente probara su creación sin tener un estudio gigante detrás? La respuesta fue el shareware, un golpe de genialidad que cambió las reglas del juego. Su principio rector era tan simple como irresistible: pruébalo antes de pagar, sin peros. La idea era astuta: te regalaban una porción generosa del juego, a menudo el primer episodio o el mundo completo. Podías disfrutar de los gráficos, la mecánica, la historia, todo gratis. Si te enganchabas, y la idea era que te engancharas, la pasión te obligaría a pagar por el resto del juego. Lo revolucionario no fue solo la idea, sino cómo se distribuía. En la era pre-internet, el shareware se esparcía como la pólvora, confiando en el poder del boca a boca. Se copiaba en disquetes entre amigos, se encontraba en los CDs de las revistas o se descargaba a través de aquellos místicos tablones de anuncios. Este sistema de copia libre y comunitaria fue el mejor marketing que el dinero no podía comprar. Así fue como pequeños estudios como Light Software, los que nos dieron Doom, y Epic Mega Games interrumpieron en millones de hogares. El trato era claro: la versión gratuita siempre tenía su truco. Justo cuando la historia se ponía interesante, el juego terminaba abruptamente. Era la manera de decirte: si quieres saber cómo acaba esto, tienes que apoyar al desarrollador. De ahí surgieron los precursores del NetWare, que eran molestos recordatorios de compra, y el Crippleware, que eran funciones clave desactivadas. En el fondo, el shareware hizo algo hermoso: democratizó la industria, demostró que una gran idea y la calidad de un desarrollador independiente podían triunfar por encima de cualquier presupuesto de marketing. Fue la semilla que germinó en lo que hoy conocemos como las demo y el modelo freemium, probando que lo primero que necesitas para vender un juego es dejar que la gente se enamore de él. Pero a finales de los años 90, la fiesta se acabó. La llegada del 3D y los gráficos hiperrealistas no solo hicieron que los juegos se vieran espectaculares, sino que dispararon la barra y los costos hasta la estratosfera. De pronto, crear un videojuego pasó de ser un acto de pasión en un garaje a una empresa que necesitaba equipos gigantes y financiamiento masivo. Los grandes estudios, con su poder económico, se adueñaron de las estanterías de las tiendas físicas, y para los creadores independientes la puerta se cerró. El juego se había vuelto imposible. El espíritu indie no murió, pero tuvo
tuvo que esconderse, se refugió en los mods. Estas son modificaciones ingeniosas que la gente hacía de otros juegos y en proyectos pequeñísimos. Los desarrolladores independientes se convirtieron en guerrilleros, manteniendo viva la llama de la creatividad, esperando la revolución de internet que en el nuevo milenio por fin les devolvería la voz, la libertad y una plataforma directa para volver a soñar en grande. Fue una pausa, no un final. Los años 90 fueron la edad de hielo para los creadores de videojuegos que operaban fuera del sistema. Intentar hacer un juego se había vuelto un proyecto ridículamente caro, lento y endogámico. Piénsalo así, la industria levantó un muro gigantesco entre la gente que creía en ideas geniales y la posibilidad real de que alguien alguna vez jugara a esas ideas. Si no tenías el sello de un gran editor, estabas prácticamente fuera. El mercado estaba dominado por los llamados AAA. Proyectos tan masivos que terminaban pareciéndose a las películas de Hollywood. Eran espectaculares, sí, pero muchas veces predecibles y de bajo riesgo. Eran la fórmula segura, el éxito garantizado a costa de la innovación. Mientras tanto, los creadores independientes, los verdaderos piratas de la industria, estaban relegados a la sombra. Trabajaban en sus garajes, en sus dormitorios, en sus ratos libres, creando mods o lanzando pequeños juegos gratuitos solo por amor al arte. Era como si el corazón de la innovación estuviera latiendo, pero casi en secreto. El cambio de milenio trajo consigo un grito de guerra. El nacimiento de la escena indie moderna en los videojuegos fue una respuesta directa al control asfixiante de los gigantes. Fue un se acabó, pero lo que cambió todo fue internet. De repente teníamos conexiones veloces que nos permitían compartir sin límites. Surgió una comunidad online vibrante, hambrienta de crear. Lugares como Ludum Dare se hicieron populares, una especie de maratones de creatividad, donde los desarrolladores se retaban a crear un juego en solo unos días. El mensaje era claro, el talento estaba ahí, pero solo faltaba un megáfono. De repente la tecnología se puso de su lado, las herramientas se abarataron, el internet se aceleró y poco a poco el muro se agrietó. La industria del videojuego, que parecía haber perdido su alma creativa, empezó a latir con fuerza de nuevo. ¿Cómo lograron los pequeños rebelarse contra los titanes? Es simple, la tecnología por fin se puso de su lado. De repente los motores de juegos y las herramientas de desarrollo se hicieron accesibles a todo el mundo, y lo más importante, llegaron las plataformas de distribución digital. Esto fue la verdadera magia. De pronto, un equipo de 2 personas o incluso un desarrollador solitario podía crear un juego en cuestión de horas, ponerlo a la venta globalmente. Ya no se necesitaba una chequera gigante ni el permiso de una editora tradicional. El resultado fue liberador. El videojuego dejó de ser un producto exclusivo de ingenieros y codificadores profesionales para convertirse en lo que es hoy, un lienzo. Personas sin experiencia corporativa empezaron a usarlo como una poderosa herramienta artística, subversiva y honesta, reflejando realidades que la gran industria simplemente ignoraba. La voz regresó a los soñadores. Fue aquí donde nace el denominado padre de los videojuegos indie, Cave Story, del cual hablaremos a continuación. Cave Story fue desarrollado por Daisuke Amaya, o más conocido como Pixel, entre 1998 y 2004. Mientras el mundo seguía con su vida, Amaya se embarcó en una misión épica en su tiempo libre. Dedicó 5 años de su vida a crear Cave Story, o con su nombre original, Dokutsu Monogatari, en absoluta soledad. Los primeros 2 años fueron de puro sudor y programación, los 3 siguientes de dar vida a los gráficos, la música, los niveles y la historia. Sus héroes no eran ejecutivos, sino los clásicos de Nintendo como Metroid y Super Mario. El 20 de diciembre del 2004 su trabajo de pasión vio la luz. La decisión de Amaya fue radical. Lo lanzó como freeware, totalmente gratuito para PC. No buscaba dinero, buscaba la simple satisfacción de compartir su visión con el mundo. Cave Story era puro arte, puro pixel retro, y su jugabilidad era inteligente, sin tutoriales molestos. El juego te enseñaba a medida que jugabas. El juego no buscó la fama lo encontró a él. Rápidamente se formó un culto de seguidores que se enamoró de su encanto y profundidad. El verdadero punto de inflexión fue en 2006, cuando un grupo de fans tomó la iniciativa de traducirlo al inglés, desatando su popularidad en Occidente. Cave Story no solo fue un juego, fue la prueba viviente de lo que un solo soñador podía lograr. Por eso, a menudo se le
cita como el padre del desarrollo indie moderno, la inspiración para miles de personas que pensaron, si él pudo, yo también puedo. Años después, el mundo por fin le pagó su deuda. El éxito hizo que el juego recibiera adaptaciones comerciales de la mano de Nicalis, Cave Story Plus y Cave Story 3D, con gráficos y música actualizados. Fue el reconocimiento y el beneficio económico que Daisuke Amaya ganó a pulso. Casi una década después de regalar su obra maestra, un clásico moderno había nacido de la humildad. Fue en este periodo también donde nacen las plataformas de distribución, una de ellas y la más popular es Steam. Para comprender cómo se convirtió en la plataforma más usada para la distribución de juegos indie tenemos que rebobinar un poco en el tiempo, puntualmente hasta 1996, cuando Gabe Newell y Mike Harrington fundaron Valve, ambos ex empleados de Microsoft. Valve ya era conocida por exitosos videojuegos como Half-Life y Counter-Strike. Tenían un dolor de cabeza: la gestión de sus juegos multijugador. Distribuir actualizaciones y parches a la comunidad era un caos. Las correcciones llegaban tarde o llegaban mal. La necesidad es la madre de la invención, y la idea de Steam nació de esa frustración. Querían una plataforma que pudiera actualizar sus juegos automáticamente, luchar contra la piratería y, lo más importante, tener una línea directa con su base de jugadores. Valve sorprendentemente intentó vender la idea a grandes corporaciones como Microsoft y Yahoo. Al no conseguir que nadie les hiciera caso, tomaron una decisión audaz: lo haremos nosotros mismos, dijeron. Anunciaron Steam en 2002 y lo lanzaron en septiembre del 2003. Fue un inicio humilde. Al principio era poco más que un distribuidor de parches y un sistema antitrampas para sus propios juegos. El momento decisivo y el gran salto al vacío llegó en 2004 con el lanzamiento de Half-Life 2. Valve obligó a todos a instalar y autenticar el juego a través de Steam. Fue un trago amargo para muchos. La necesidad de estar conectado irritó a la comunidad, pero a pesar de la resistencia inicial, el servicio era demasiado eficiente para ignorarlo. El cambio de Steam de ser una herramienta de Valve a una tienda para todos comenzó en 2005, cuando empezaron a aceptar juegos de terceros. Rápidamente se convirtió en el lugar al que debías ir para jugar en PC. Steam no ha hecho más que crecer exponencialmente. Añadieron funciones sociales, logros, almacenamiento en la nube y, por supuesto, crearon el fenómeno cultural de las rebajas de Steam. Lo que comenzó como una simple solución de logística de parches es hoy la plataforma de distribución digital para computadoras más grandes del mundo, con decenas de millones de jugadores y un catálogo que es un universo en sí mismo. Valve convirtió una molestia en una revolución. Otra plataforma es Xbox Live Arcade, o por sus siglas XBLA. El mundo de las consolas tuvo su propia revolución digital y se llamó Xbox Live Arcade. Microsoft lo anunció con bombos y platillos en el E3 del 2004 y lo lanzó a finales de ese mismo año, incluyendo un gancho irresistible, una copia gratuita de la mismísima Miss Pac-Man para enganchar a los nostálgicos. Aunque nació en la primera Xbox, se convirtió en una de las características esenciales e inolvidables de la Xbox 360. De pronto la consola se abrió en un universo de juegos descargables, desde joyas clásicas de la arcade que nos hacían recordar nuestra infancia, hasta títulos completamente nuevos creados para la era digital. Fue la prueba de que no necesitabas un disco físico para divertirte. Sin embargo, el ecosistema indie de Xbox tuvo un final agridulce. Existía un servicio primo llamado Xbox Live Indie Games, que era la voz de los desarrolladores completamente independientes, pero esta plataforma llena de creatividad sin censura fue perdiendo soporte. Finalmente, Microsoft anunció su retirada progresiva en 2015, cerrando la puerta a la venta de juegos autopublicados en 2017. Fue el fin de una era singular para los juegos indie más libres y experimentales en el mundo de las consolas, marcando un cambio hacia un control más estricto del contenido. La verdadera revolución indie sería en 2008. Fue la época en la que por fin dejamos de ver estos juegos como proyectos de garaje, para darnos cuenta de que eran fenómenos culturales en toda regla. Los creadores ya tenían las armas. Plataformas como Steam les daban visibilidad. Ahora empezaron a crear juegos que no solo eran frescos, sino que tenían una pulcritud y un mimo en el diseño que hacían sonrojar a los grandes estudios. El mensaje era claro: la gran creatividad siempre va a vencer al gran presupuesto. La primera bomba fue Embrace,
lanzado en 2008, obra de Jonathan Blow, no era un simple juego de plataformas con pixel art. Era una pieza de arte que te obligaba a pensar, era una meditación profunda sobre el tiempo, el arrepentimiento, envuelta en una mecánica que rompía todas las reglas. Su éxito de crítica y ventas fue el golpe de gracia gritando: los juegos indie son arte serio. Pero poco después llegó World of Go en 2008 también, con su encanto visual único y una jugabilidad que te hacía sentir como un arquitecto chiflado. La gente lo entendió, la experimentación real estaba sucediendo aquí, pero el verdadero terremoto, el que redefinió el paradigma, fue Minecraft, lanzado en 2009, desarrollado por Marcus Persson, alias Notch. Este juego de bloques sencillos fue una locura, vendió millones incluso antes de ser considerado terminado, demostrando el poder inmenso de la comunidad y la idea de que los jugadores quieren ser, ante todo, creadores de su propia diversión. Minecraft lo probó, la innovación no necesita gráficos de última generación, necesita libertad absoluta y una idea brillante que rompa todos los moldes establecidos. Este clima de éxito no solo generó ganancias, inspiró a una ola de nuevos héroes. Vimos el desafío infernal de Super Meat Boy en 2010 y la complejidad visual de Fez en 2012, juegos que demostraron el amor obsesivo por el diseño. Pero la parte más humana de la historia llegó con el documental llamado Indie Game The Movie en 2012. Por primera vez el público tuvo un asiento de primera fila en el detrás de cámaras. Vimos las noches sin dormir, la pasión rayando la obsesión, las lágrimas, la lucha personal contra la duda. El público masivo dejó de ver a los desarrolladores como logos corporativos, los vio como lo que eran, personas reales, sacrificándolo todo por una visión. Esto creó una conexión emocional con los jugadores que nunca antes se había visto. Imaginen esto, la escena indie al principio era vista como la hermana pequeña de la industria, la de los juegos de bajo presupuesto o la que vivía de la nostalgia retro, pero eso fue quedando atrás. A mediados de los 2010 ese movimiento pegó un salto espectacular, explorando en todas las direcciones imaginables, temas, géneros y sí, también puliendo la calidad de sus producciones. El éxito de esos primeros valientes fue un chute de pura adrenalina y confianza. Los desarrolladores sintieron que podían sumergirse en nichos más profundos, atreverse con todo. Vimos nacer estudios que, manteniendo esa alma rebelde del indie, trabajaban en una profesionalidad asombrosa. Así, casi sin darnos cuenta, apareció el concepto triple I, juegos con el espíritu audaz de un independiente, pero con una ejecución y pulcritud que rozaba la perfección de un triple A. Su verdadera arma secreta fue la innovación narrativa. Sin la presión de las juntas directivas, los independientes se atrevieron a contarnos historias complejas, íntimas y con valentía. Por ejemplo, Celeste usó plataformas endiabladas difíciles como una metáfora potente y conmovedora sobre la lucha contra la ansiedad. Y qué decir de Undertale, que le dio una vuelta de tuerca al género de rol, haciendo que nuestras decisiones sobre pelear o no tuvieran un peso emocional que nos llegaba hasta el alma. Nos enseñaron algo vital: la interactividad es la herramienta perfecta para contar historias más personales y subversivas de lo que jamás podría ser una producción con millones de dólares. Este crecimiento no hubiera sido posible sin la comunidad. Plataformas como Kickstarter se convirtieron en la hoguera donde los desarrolladores podían ir directamente a los jugadores para pedirles ayuda, financiando sus sueños ambiciosos y creando un sentimiento de pertenencia desde el primer día. El acceso anticipado se popularizó, permitiendo a los estudios financiarse con el cariño y la paciencia de una base de fans leales. El caso de Stardew Valley, ese triunfo de calidad y corazón creado por un solo hombre, Eric Barón, demostró que no necesitas un presupuesto de marketing obsceno para dominar un género, y la guinda del pastel la puso el streaming, que se transformó en un megáfono. Twitch y YouTube se saltaron todo el costoso ecosistema publicitario tradicional. Los streamers se convirtieron en críticos honestos y a veces en los mejores promotores que un juego podría soñar. Si un indie rompedor es adaptado por una gran personalidad en línea, pensamos por ejemplo en Among Us, puede pasar de ser un completo desconocido a un fenómeno global en cuestión de horas. Así es como la escena indie se consolidó como laboratorio constante, vibrante y fundamental de la industria, el corazón insustituible donde late la creatividad moderna. El panorama actual del videojuego indie se caracteriza por una paradoja. Nunca antes había sido tan fácil para un desarrollador lanzar un juego.
pero nunca había sido tan difícil lograr que destacara, gracias a la madurez de herramientas de desarrollo gratuitas o accesibles como Unity y Unreal Engine. La barrera técnica de entrada es prácticamente inexistente. Millones de desarrolladores, desde estudiantes hasta veteranos de la industria, están creando juegos, y las plataformas digitales como Steam y las tiendas de consolas reciben millones de nuevos títulos cada año. Esto ha creado una marea indie o apocalipsis indie para algunos críticos, donde la sobresaturación es el principal desafío. La necesidad de no ahogarse en el mar de lanzamientos ha forzado a los desarrolladores a ser, si cabe, aún más locos y audaces. El resultado, una oleada de géneros híbridos que son pura dinamita. Una de las tendencias más emocionantes es la de coger el género roguelike, ya saben, esa fórmula de morir y volver a empezar, y combinarlo con algo totalmente inesperado. El campeón indiscutible en esto es Hades. No solo tenía la repetición adictiva del roguelike, sino que le inyectó una historia tan profunda, un doblaje espectacular y un arte tan bello que demostró que los juegos de repetición infinita podían tener narrativas conmovedoras. Y más recientemente también tenemos el caso de Balatro, un fenómeno viral. Nos agarró por sorpresa al fusionar el roguelike con un póker de construcción de mazos, un juego que probó que la innovación no necesita ser compleja, solo genial y adictiva. La otra gran jugada es el fenómeno de la sorpresa viral. De repente, un juego sale de la nada y rompe todos los récords, a menudo gracias a la magia del streaming. Palworld es uno de los ejemplos más recientes, un juego que generó debate, pero que demostró que el público tiene un apetito voraz por esas fusiones de géneros arriesgadas, entre los cuales se encuentran el género de supervivencia, crafting y captura de monstruos, logrando ventas masivas en tiempo récord. El factor sorpresa sigue siendo el rey, pero también se triunfa con excelencia pura y minimalismo. Tenemos el caso de Animal Well, es un Metroidvania de puzzles y exploración profunda, elogiado por su diseño de sonido y sus secretos ocultos. Es la prueba de que el pixel art sigue siendo una estética poderosa si se usa con maestría, creando mundos que se sienten mágicos y llenos de misterio. Hoy en día, el papel de las editoras o publisher en inglés independiente va mucho más allá de distribuir juegos. Son verdaderos curadores de marca, con un ojo clínico para la calidad y la originalidad. Pensemos en Devolver Digital. Han construido una reputación por su tono irreverente y por seleccionar juegos audaces como Cult of the Lamb, o también podemos pensar en Annapurna Interactive, que son conocidos por apostar a ciegas por juegos con una fuerte carga artística y narrativa, como Stray o el próximo Lorelei en The Laser Ace. Estas editoras actúan como un sello de calidad de confianza, son la brújula que ayuda al jugador a navegar la marea de juegos, asegurando que los proyectos más creativos reciban el foco de atención de la prensa y los streamers, y así garantizando que el desarrollo independiente pueda seguir siendo un trabajo sostenible. En el fondo, la escena indie de hoy es una lucha de contrastes, es la batalla por sobrevivir en un mercado saturado, pero a la vez es el rincón más sagrado de la libertad creativa. Es aquí donde nacen los éxitos más inesperados y donde se están forjando constantemente las innovaciones que, nos guste o no, definirán el futuro de todos los videojuegos. Hemos viajado desde esos programadores solitarios trabajando en sus sueños en un garaje, hasta los fenómenos globales que hoy acaparan portadas. La historia de los juegos indie no es solo una lista de éxitos o una cronología, es una celebración constante de la perseverancia pura. Es la prueba de que si amas lo que haces, no hay muro insuperable. Piensen en el panorama, un mundo lleno de presupuestos de millones de dólares y marketing que inunda cada esquina. Pues bien, los juegos independientes demuestran con cada lanzamiento una verdad irrefutable: la mejor tecnología es simplemente una gran idea. Ellos son nuestra vanguardia, el laboratorio donde el arte digital se atreve a fallar sin miedo, a innovar sin ataduras y sobre todo a ser profundamente personal. Al final, la revolución indie nos regala una enseñanza sencilla y hermosa. La creatividad, cuando es lo suficientemente auténtica y valiente, siempre encontrará su camino hacia la luz, y mientras esa pasión siga viva en la mente de los creadores, el futuro más emocionante de los videojuegos será por una necesidad artística independiente.